Buenas noches y bienvenidos al último programa de Causa Justa de este año. Volvemos en enero. ¿Por qué el último año? ¿Por qué el último programa del año? Porque vienen las elecciones el domingo que viene, toda la gran transmisión del grupo JBB, de Unicanal, de todos los medios. Luego van a venir, parece, especiales por Navidad y Año Nuevo, pero entonces es el último programa. Y es una pena que en el último programa tenga que abordar en el editorial algo que no da gusto, hablando coloquialmente, que uno observa y se molesta. Cuando uno hace críticas, en este caso, que es lo mío, a la administración de justicia, al servicio de justicia, como un bien constitucional que debe hacer a todos los paraguayos iguales, uno tiende a equivocarse al generalizar y uno tiende a ser injusto. Porque realmente dentro de la administración de justicia, dentro del Poder Judicial, hay funcionarios de todos los niveles, magistrados de todos los niveles, que hacen su trabajo denodadamente, incluso metiendo su mano en el bolsillo para paliar las deficiencias administrativas y de insumo y de infraestructura que se tiene en nuestro Poder Judicial, en el Poder Judicial de nuestro país. Entonces uno es injusto con esas personas, funcionarios de 10, 12, 15, 20 años, que costean sus estudios, que cumplen con sus obligaciones, que son honestos, que digo yo son mayoría en el Poder Judicial. Y uno es injusto con esas personas penosamente cuando critica de manera general a la administración de justicia como algo en donde en nuestro país la justicia no es pronta ni es barata. Y es por eso que golpea denuncias como la que afectan al ministro de la Corte Suprema de Justicia, Miguel Óscar Bajac Albertini. Porque al hablar de funcionarios sacrificados, cuyo salario nunca llega a niveles ideales a pesar de tener carrera universitaria, a pesar de tener carrera como funcionario público, a pesar de tener denodada formación, denodada capacitación y probada honestidad, no llegan a niveles salariales, se jubilan con un salario, una jubilación terrible, horrible. Y por eso no da gusto, como se dice coloquialmente, cuando uno se entera de noticias en donde un ministro de la Corte Suprema de Justicia, en este caso Miguel Óscar Bajac Albertini, logra que su hija, en poco más de 7 años, vaya escalando hasta llegar a un cargo directivo en una de las unidades o programas que él dirige como ministro de la Corte Suprema de Justicia, ganando hoy día 15 millones de guaraníes al mes. Tal vez haya mérito, tal vez no, y es lo que preocupa. Porque un padre puede hacer todo por su hijo y todo para su hijo, para su hija, pero no es menos cierto que si uno es funcionario público, como la mujer del César, no solamente debe ser, sino parecer. Y por eso es que molesta tanto este tipo de decisiones, que si no son aclaradas, no son justificadas debidamente, dejan un mal sabor de boca. Porque al final de cuentas no importa si es que yo soy honesto, capaz, que pago mis estudios universitarios con mi salario escuálido, si soy responsable, si no falto nunca al trabajo, todo eso no importa porque no soy hijo de o hija de. Esa es la sensación que deja esta resolución. Que en el Estado paraguayo, en el Poder Judicial en este caso, tengo que ser hijo de o hija de o chongo de o chonga de, o tengo que ser amante o tengo que ser socio para tener o llegar a un nivel de reconocimiento laboral a través de un ingreso salarial adecuado. Y es por eso que molesta este tipo de decisiones, este tipo de resoluciones que no hacen nada bien a la propia imagen del ministro de la Corte, Miguel Óscar Bajac Albertini, y de su propia hija, que tal vez ha de tener méritos. Pero donde uno no sabe si no hay personas que tienen mucho más mérito que esta persona para ganar 15 millones de guaraníes al mes, y molesta y mucho. Porque, insisto, no da gusto y deja una horrible sensación, horripilante,
Que no importa si yo me sacrifico, no importa si yo me esfuerzo, no importa si soy honesto, no importa si soy capaz. Si no soy hijo de o hija de, olvídate, olvídate. Salí nomás de la función pública y anda afuera, tal vez afuera te vaya mejor. Porque si no sos hijo de o hija de, no vale la pena nada. Eso deja esta resolución. Este sabor deja esta resolución. Tal vez haya méritos, pero tal vez no. ¿Y cuál es el mensaje que reciben los funcionarios judiciales que son honestos, sacrificados, con probada capacidad? El mensaje que se deja, ¿saben cuál es? Que no importa. Que no importa. Ningún esfuerzo que hagas, si no tenés contactos, si no tenés vínculos, bien te puedes quedar llenándote de polvo hasta que te jubiles, siendo ya una persona de edad adulta, de edad avanzada, con una jubilación miserable, porque nunca reconocieron ni tu honestidad, ni tu formación, ni tu capacidad, ni tu servicio. Y eso es lo que molesta. A la vuelta del corte vamos a hablar de una institución que está dando pasos agigantados para ofrecer un mejor servicio de justicia. El Ministerio de la Defensa Pública es una institución que hoy día, en este momento, está teniendo una dirección que yo personalmente reconozco como un oasis en el desierto de tanta institución débil que tenemos en nuestro país. No hay que generalizar, obviamente, pero está dando esos pasos, se nota. Hoy día los defensores públicos han dejado de ser el hermano pobrecito de los fiscales, de los jueces, de los camaristas. Ha dejado de ser ese abogadito que recién comienza y que para escalar tiene que entrar por ahí al servicio de justicia. Hoy día el Ministerio de la Defensa Pública, a mi entender, es visto de otra manera y más que nada es visto como un auxilio de la justicia, pero con un perfil humanizante de la justicia. Hoy nos acompañan, por un lado, la defensora, la titular del Ministerio de la Defensa Pública, la doctora Selva Morel, defensora general. Muchas gracias, señora, por estar con nosotros. Bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. También el doctor Martín Muñoz, ya es prácticamente un abonado de Causa Justa, un invitado permanente, presidente de la Asociación de Defensores Públicos. Bienvenida. Muy buenas noches, querido doctor. Muchas gracias por el espacio. También nos acompaña Juan Carlos Duré, director de Talento Humano del Ministerio de la Defensa Pública. Gracias por estar con nosotros. Así mismo. Buenas noches, doctor. La visión humana, doctora Selva Morel, está, creo que hace, ¿cuánto tiempo ya está al frente de la institución? Creo que son 2 años ya, ¿no? No todavía, no, absolutamente no. Estamos desde el juramento que fue el 29 de noviembre, de diciembre del año pasado. Ah, vas a cumplir 1 año ahora. No, va a cumplirse, me equivoqué. Es 29 de diciembre, y se cumpliría 1 año. Pero hago la aclaración, soy interina. Sí. Soy interina por la suspensión que le ha dado el jurado de enjuiciamiento y ratificado por la Corte Suprema de Justicia. Ahora, la visión para que la gente, porque está cambiando, o sea, ustedes están cambiando lo que hace a una imagen no solamente, sino a un servicio del Ministerio de la Defensa Pública, por muchas decisiones que han tomado, ¿verdad? Pero puntualizando lo siguiente, por ejemplo, creo que fuiste designada o premiada sería, o distinguida como una de las heroínas o héroes por la lucha contra todo tipo de violencia. Creo que la Fundación Delfín, si no estoy equivocado. Sí. ¿Eso qué significa cuando hablamos de contra todo tipo de violencia? ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Cómo podríamos explicar eso? Nos referimos a humanizar el trabajo.
es no violencia contra los niños, contra los adolescentes, niños y niñas, contra los adolescentes, contra el adulto, contra la persona que tiene un poco más de edad. Es no violentarse contra tu persona, contra la de él, y no violentarme conmigo misma. Es abrirse, es calmar el dolor del prójimo con una sonrisa y con buen trato. Es ir a la cárcel y tratarle a nuestros representados de una manera diferente. Es ir al centro penitenciario y encontrarle a un adolescente, porque vos sabés, mi primer cargo y mi cargo importante es el de ser defensora adjunta penal. Y es ir a la cárcel y encontrarle a un chico que tiene 14, 15 años y tocarle un poco la mejilla, tomarle un poco del brazo y decirle, ¿querés un caramelo? Yo me voy a las cárceles y yo siempre llevo caramelos. Y les digo, ¿querés un caramelo? Eso es no violencia. No es ir y decirle, va y colarilla poa. Puede que no hable muy bien el guaraní, ¿verdad? Pero eso es no violencia. Y yo te digo, esta es la segunda premiación que tengo porque la Fundación Paz Global ya me distinguió por el servicio que hago a los demás. Ahora, ¿cómo hacer? Porque ustedes son el primer eslabón en donde a ustedes les toca la tarea constitucional de asistir a aquella persona que ha violado la ley y que no tiene dinero o medios para contratar un abogado privado. ¿Cómo se humaniza la primera llegada a ese individuo, que puede ser clave para que ese individuo no vuelva a delinquir? Bueno, yo te diré, en este momento la visión se ha ampliado. Debo atender el trabajo del defensor del niño, el trabajo del defensor civil ante la niñez, el defensor civil, el laboral y también el penal ordinario y el penal adolescente. ¿Cómo tiene que ser tu primer encuentro con la persona? Con amabilidad. Con amabilidad. No es necesario vivir gritando. No es necesario entrevistarse con una persona retándole. No es necesario dar órdenes a base de gritos. Es necesario demostrar al ser humano que es efectiva y realmente un ser humano y que por más que haya delinquido, se le debe tratar bien. Que por más que haya delinquido, por ejemplo en el fuero penal, tiene derecho a una buena defensa. Y en este momento los defensores públicos estamos siendo la estrella del Poder Judicial. En este momento los defensores públicos en el fuero penal logran absoluciones, logran sobreseimientos. En el fuero niñez, niños que son rescatados, niños que son auxiliados, madres que logran sin mayores inconvenientes que el padre que no quiere pasar alimentos le pase alimentos. Logramos una inmensa cantidad de cosas porque los defensores públicos en este momento están teniendo todas las comodidades necesarias como para trabajar en debida forma. Cada sede de defensorías tiene un móvil, con excepción de algunas que, como estamos por recibir mayor cantidad de móviles de una licitación que van a salir al interior del país, cada sede cuenta con un móvil y en ese móvil va a ver la casa, el rancho, pero es la casa de un niño que vive en situación de maltrato. Doctor Martín Muñoz, ustedes siempre que venís al programa hablamos desde el punto de vista de los objetivos para hacer un mejor servicio. Hoy día el Ministerio de la Defensa Pública se encuentra ante la tarea de soportar y de ser la primera representación del Estado para mucha gente. Penosamente hay jóvenes que viven sin entrar al colegio, sin entrar a la escuela, sin haber ido nunca al médico, niños también, hombres adultos, que viven en la absoluta marginalidad durante toda su vida. El primer encuentro con el Estado es cuando cometen un delito
Y el primer encuentro es con el defensor público, que es el que le asiste. El Estado, por un lado, lo investiga, lo procesa, lo captura a través de la policía y del Ministerio Público, pero lo defiende a través del defensor público. ¿Qué ha cambiado en esa visión sobre el papel de ustedes? Sí, muy interesante, antes que nada, la pregunta, doctor Alegre. Y desde ese punto de vista, lo que desde el punto de vista humano los defensores públicos tenemos es esa capacidad de empatía, de ponerse en el lugar del otro. Y como bien mencionaste, la gran mayoría de nuestros usuarios, de nuestros defendidos, provienen de lo que denominamos nosotros esa situación de triple vulneración: pobreza, drogadicción y fracaso escolar. Y muchas veces acompañado con una desintegración o inexistencia familiar, doctor Alegre. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros le instamos a que prosigan con sus estudios y convocamos a los familiares, que son de enorme relevancia a los efectos de lograr eso que acabaste de decir. Por seguir sus estudios, hacerse un programa de desintoxicación que hay y están vigentes en el Ministerio de Salud Pública, y muchos de ellos, quiero decirte con mucha satisfacción y con mucha alegría, salen y ya no vuelven a delinquir. Y desde ese punto de vista, el Ministerio de Justicia está de alguna forma trabajando de manera más humana. Por lo menos desde mi punto de vista, mis defendidos están mucho mejor higiénicamente, están mejor tratados. Ya no tenemos, y por lo menos en mi caso y en generalidad, la generalidad de los defensores de acá de Asunción, ya no tenemos denuncias de maltrato o de tortura. Eso es un importante avance, porque quien recibe torturas en un lugar de difícil situación como son las cárceles, que son lugares de depresión y de mucho sufrimiento, obviamente si es maltratado y torturado, la situación de esa persona cuando logre su libertad va a ser tremendamente violenta. Y yo estoy notando de que ha habido un cambio conceptual y se está trabajando en la reinserción desde el punto de vista de la educación. Justamente en la semana anterior, y esto es una primicia, doctor Alegre, se está formando y se está haciendo un lobby muy importante en el sector político para establecer un instituto de educación superior para que los que están insertados en las cárceles tengan la posibilidad de estudiar y formarse durante su presidio, durante su internación en las cárceles. Entonces salen ya con títulos o con posibilidades de poder trabajar y de poder seguir estudiando, porque con las herramientas que en la actualidad tiene, obviamente va a ser mayor marginalidad y mayor exclusión, que son los fundamentos de la vuelta a delinquir, doctor Claro, Alegre. la razón. Exacto. Esa visión cambia y cómo se profundiza el trabajo de hacer a una justicia más humana, donde el Ministerio de la Defensa Pública, doctora Selva Morel, tiene un papel preponderante. ¿Qué más hay que hacer? ¿Qué pasos más hay que tomar? Los mismos que estamos haciendo ahora. Dotarle al defensor público, porque yo digo, el defensor público es mi patrón. La institución, el Estado, le debe dotar de las comodidades necesarias. Tiene que ponerle un móvil para ir a trabajar durante su turno. No puede el defensor público estacionar a 5 cuadras y buscar un lugar donde quedarse, donde estacionar, y después muchísimas veces del apuro han venido y han encontrado que les han puesto la botita roja de la municipalidad, de tránsito, y todo eso dentro de... Le tenéis que poner todos los útiles necesarios. Las licitaciones deben hacerse en punto, termina una licitación y debe empezarse otra. Debe hacerse que los vehículos donde ellos se están movilizando tengan seguro, un buen mantenimiento. Tienen que tener una oficina decente, una oficina que tenga muebles, una oficina que tenga computadora, una oficina que tenga eso teléfono. No se da ahora. Ahora, todos los defensores públicos tienen una buena oficina, aunque están entre dos y con todos sus funcionarios, porque hay que recordar, el Ministerio de la Defensa Pública tiene 61 sedes alquiladas a lo largo del país. Solamente una sede, la de San Estanislao, es sede propia. Porque ustedes pasaron por una situación, es más, vos estás en el cargo de defensora general interina por una situación que tocó a la anterior, a la doctora Noemí Llore, que hoy día está siendo investigada. Me estás hablando de situaciones
delicadas administrativamente o debilidades administrativas. Hablando de eso, ¿cómo está eso, doctora? ¿Qué hay en esa causa? ¿Hubieron deudas flotantes? ¿Hubieron causas, o se están dando causas judiciales al respecto? Deudas flotantes, sí. Yo no voy a quedar pegada con lo que no me corresponde. Deudas del año 2015, deudas del año 2016, y agradezco en este momento públicamente al Ministerio de Hacienda, a senadores, a diputados, a congresistas que nos han ayudado muchísimo, de casi 6.500 millones de guaraníes de deuda. Al mes de junio del año 2017, esta administración ha logrado el pago total, gracias al apoyo del Estado, gracias al pago de tus impuestos, de mis impuestos, de los de todos los contribuyentes. Esas deudas están totalmente pagadas, pero totalmente pagadas. Hoy estamos a deuda cero. Incluso ya tenemos alquileres pagados con anticipación. Tenemos que también, doctora, por favor. Tenemos ahora que recibir 11 vehículos nuevos. Esos vehículos ya salen totalmente con seguro y esos vehículos van a ser pagados con presupuesto del año 2017. Entraremos al año 2018 sin deuda. Ahora, ustedes hicieron, Juan Carlos Durea, vos como director de Talento Humano te tocó llevar adelante, por indicación de la doctora, un trabajo de auditoría interna prácticamente, que derivó en informes en Contraloría General de la República y se están investigando. ¿Qué se ha descubierto? ¿Qué datos hay con respecto a la administración anterior, el director administrativo también anterior? Antes que nada, doctora Alegre, quería también complementar el tema humanitario, que es fundamental en la justicia, y en ese sentido nosotros también tenemos un cuerpo que acompaña al defensor público, un cuerpo forense de especialistas de varias profesiones, entre ellas psicólogos, trabajadores sociales y médicos que van también. Ahora también tenemos una antropóloga que trabaja con los pueblos originarios y que acompañan a los defensores públicos en su tarea de garantizar la defensa de las personas. Está muy bien lo que mencionaron la defensora general y el doctor Martín Muñoz, porque a veces se cree que la defensa pública solamente se dedica a defender a las personas privadas de libertad o a las que son acusadas. Sí. Sin embargo, nosotros también defendemos a los menores. Ahora vamos a tener que defender a las mujeres que son víctimas de violencia. Eso se llama a explicar la doctora. Sí. El papel, que eso vamos a volver a hablar de ese tema y hablar de ese tema. Esa ley. Y más usuarios. En ese sentido, la parte administrativa brinda un servicio interno que estaba mencionando la doctora. Tiene que construir sedes, tiene que tener vehículos. Herramientas. En ese sentido, la doctora Selva Morel tuvo que hacer una reingeniería institucional, porque no podemos olvidar que existen causas abiertas. ¿Cómo están esas causas abiertas, por favor, doctor? Y esas causas abiertas están en la Fiscalía y son por perjuicios patrimoniales. ¿De cuánto estamos hablando del perjuicio patrimonial, recordás? El monto, no sé, realmente maneja más que nada la Fiscalía, el Ministerio Público, el que está llevando a cabo esa investigación, pero quedaron imputados 17 empleados administrativos. Eso implica, o más, creo 17, más la doctora Llora. Está hablando de un manejo que hoy día es observable penalmente por el Ministerio Público incluso. Eso implica hacer toda una reingeniería. Además de buscar administrativamente, hacer las investigaciones y dar con los responsables. En ese sentido, también, aparte de hacer una reingeniería para dar mejor servicio interno a los defensores públicos y a todo el componente humano del Ministerio de la Defensa Pública,
hicimos las investigaciones vía sumarios y a los que se determinó a través del sumario administrativo como responsables, se los destituyó. En el uso indebido de vehículo del Ministerio de la Defensa Pública, que aquí la Contraloría quitó luego una publicación vinculada a ese uso indebido, también los medios de prensa, y tenemos esa imputación. Eso implica toda una reingeniería que perjudica enormemente el buen funcionamiento de las instituciones que deben dar respuestas a sectores vulnerables de la sociedad. Hablando de respuestas a sectores Sí. vulnerables a la sociedad, la ley 5.777, que ustedes saben, muchas veces discutimos, yo la considero que dice mucho, sí, que dice mucho, pero hace poco. Que dice mucho, pero hace poco. La ley contra todo tipo de violencia contra la mujer. En donde habla de 1000 cosas, hasta sanciona el piropo, perfecto. Hay esquemas. Me preocupa que, sin embargo, el Estado no está dando todavía respuesta a la víctima de hechos de violencia intrafamiliar, que el 90% son mujeres. Pero el Ministerio de la Defensa Pública va a tener, por esta ley, que cambiar su función constitucional. Pero que los juristas dicen que se puede. Y ustedes van a comenzar a representar a las mujeres que se van al Ministerio de la Defensa Pública a decir que no tienen plata para un abogado y que son víctimas de violencia intrafamiliar. ¿Cómo va a ser ese mecanismo? Y se hizo un lindo trabajo. Se hizo un lindo trabajo porque hemos peticionado para el presupuesto del año 2018 un defensor y con la especialización de la ley 5777. Es decir, uno por cada circunscripción. Sí. Y bueno, ha llegado tan correctamente el mensaje que se está estudiando. Vos sabés que el presupuesto no está todavía 100% aprobado, pero estamos esperando porque son 16 defensores con el staff, más médicos, mediadores, trabajadores sociales. Me puedo estar olvidando de algo. O sea, cada defensor público En una circunscripción. va a tener su equipo especial con él. Con él. Para cada caso. O sea, para los casos que le decía. Exclusivamente van a ser defensores especializados para la ley 5777. Sí, señora. Entonces, nosotros no vamos a cambiar lo que dice la ley 4423, sino que le estamos dando una nueva orientación porque logramos que sean 16 defensores el día de mañana. Eso debe crecer, obviamente, claro, pero son 16 defensores que van a hacer ese trabajo. No va a haber una mezcla. El defensor del niño ya está cumpliendo con ese rol, Alegre. Claro. El defensor del niño ya está defendiendo al niño que es maltratado, que es violentado, y en este caso la ley dice que debe ser la niña, sí, la adolescente, la señora, la viuda, la mujer adulta, ya exclusivamente hacia un sector de la sociedad. Entiendo. No vamos a mezclar las cosas. Un defensor para la víctima, sí, de la ley 5777, aunque pudiera estar el día de mañana enfrente de otro defensor que atienda al victimario. Sí, doctor Martín Muñoz. Sí, y justamente puntualizando a lo que dice la doctora Selva, nuestra jefa, hemos logrado un memo de entendimiento y justamente te paso la primicia, Héctor, entre la Asociación de Defensores Públicos y el Ministerio de la Mujer, justamente para abordar y aliarnos contra este flagelo que es el de la violencia hacia la mujer y de cualquier tipo de violencia en específico. Así que eso también es una excelente noticia porque eso redundará en unir fuerzas para luchar contra esta situación que se está viviendo en el Paraguay. Gracias, doctor Martín Muñoz. Gracias también al doctor Juan Carlos Duré, director de Talentos Humanos. ¿Cuál es el mensaje final a la ciudadanía? Mucha gente que no es abogada, no está en el ámbito judicial, ve el programa. ¿Cuál es el mensaje que puede dejar la defensora general, la titular del Ministerio de la Defensa Pública, en este momento en donde estamos llegando a fiestas de fin de año, donde sabemos que hay un clima muy tenso, las casas de repente se convierten en verdaderas zonas de guerra, es una pena?
¿Cuál es el mensaje que se puede dar? Sí, yo pienso que hay que guardar la calma, la compostura. No es necesario convertir el hogar en un lugar de guerra. Es necesario que papá, mamá, abuelos, tíos, hijos nos comportemos de una manera decente, de una manera normal. ¿Por qué convertirse, siendo ser humano, en un animal? Entonces, hagamos nuestro trabajo como corresponde. Siempre digo al defensor público que, aunque esté lloviendo, aunque haga calor, aunque haga frío, siempre debe estar ahora en su lugar de trabajo. Todos los defensores públicos hacen ese esfuerzo. Entonces, tu hogar es tu reino. Hacé que tu hogar sea realmente un reino. No permitas que la gente se descomponga en tu casa. Como mamá, como papá, hay que inculcar una buena vida, inculcar vivir en paz, inculcar a los hijos, incluso nosotros los adultos, que tenemos que tener un poco de paz. Muchísimas gracias, doctora Selva Morel. Bien vale el mensaje en estas épocas que realmente las fiestas de las Navidades y de fin de año a mucha gente le vuelve exageradamente tensa, exageradamente sensible, sí. Y de repente las cosas se descontrolan un poco, ¿verdad? Especialmente pensar en los menores, en los hijos, en los nietos que viven en esas casas, ¿verdad? También, que son al final de cuentas los que son el futuro nuestro. Y son los vulnerables. Totalmente. Muchísimas gracias a los tres. Gracias a vos. Y así como les había adelantado al finalizar el tercer bloque, queremos dialogar hoy con la doctora Katia González con relación a lo que habíamos indicado en el editorial, la injusticia en el Poder Judicial, el manejo de los recursos humanos como si de una empresa familiar se tratase, y aspectos que hacen en este caso, por ejemplo, al ministro de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Miguel Óscar Bajac Albertini. La situación tiene que ver también de esta manera con el manejo de los recursos humanos y cómo hay funcionarios dentro, en este caso, del Poder Judicial, de años de gestión, de capacitación, con fondos propios, de esfuerzos, de honestidad, que sin embargo estos funcionarios no son apreciados y ni mucho menos son premiados o son reconocidos en su esfuerzo con un salario acorde a la capacidad y al dinamismo y al compromiso que tienen para con el Poder Judicial, la Administración de Justicia. Es por eso que este tipo de temas, doctora Katia González, estos que están denunciando varios medios de comunicación del nombramiento, al parecer tenés que ser hijo de, para tener algún tipo de lugar o para tener algún tipo de ingreso salarial o de seguridad laboral en el Estado paraguayo, pero puntualmente en el Poder Judicial. Efectivamente, Héctor, nosotros partimos de una idea fuerza. Con estos niveles de corrupción e impunidad es imposible hablar de democracia. Cuando hablamos de democracia tenemos que entender una ecuación que es sumamente sencilla. A menor corrupción e impunidad, mayor democracia. Eso es lo que hoy estamos reclamando desde el gremio. Y poniendo un poco la tilde sobre la gestión del ministro de Corte, Miguel Óscar Bajac, tenemos para sentarnos a contar historias que perjudican al servicio público, historias que hacen que las personas que verdaderamente tengan mérito se sientan desalentadas de integrar una institución tan importante para la democracia como es el Poder Judicial. El esquema nepotista que se creó en torno a la figura de algunos ministros de Corte y en especial a la figura del doctor Miguel Óscar Bajac es tenebroso. Tenemos hijas, parientes,
allegados, familiares, vecinos que han ingresado sin ningún tipo de concurso de mérito o de sin mérito, sin ningún tipo de filtro a la carrera judicial, y que hoy están no solamente teniendo como único mérito el ser pariente de este ministro de Corte, sino que están justamente siendo promocionados debido a este parentesco. El doctor Miguel Óscar Bajac tendría que haber dejado la Corte Suprema de Justicia el 18 de marzo del año 2009. Recordemos a la ciudadanía que él mismo promovió, igual que otros ministros de Corte, una acción de inconstitucionalidad inventando una figura que es la certeza constitucional para extenderse hasta los 75 años de edad que cumple próximamente. Hoy estamos haciendo un llamado de atención a la ciudadanía porque la famosa reconducción tácita y un montón de informes que hemos recibido de instancias judiciales hablan de una posible acción de inconstitucionalidad nuevamente, Héctor, para salir de la Corte Suprema de Justicia no a los 75 años, sino hasta que le dé supuestamente la salud a ese ministro de Corte. Y eso es peligroso, Héctor, y esto no es un fantasma, no es una fábula, es una realidad que tememos legítimamente los abogados. Estamos cansados de tener ministros de Corte que literalmente se sientan en los expedientes relacionados a corrupción pública. Particularmente en el despacho del ministro Bajac existen dos muy emblemáticos, ¿verdad? Uno relacionado a un político, digamos, no oficialista, a un político del tercer espacio, y otro relacionado, sí, a la Asociación Nacional Republicana. Estos dos juicios están actualmente en el despacho del ministro Bajac sin ninguna salida. Estamos embretados. ¿Qué nombre te referís, por favor? Estamos hablando específicamente del caso, digamos, conocido más coloquialmente como de los helicópteros, y también el caso de los famosos caseros de oro, ¿verdad? Son dos casos emblemáticos que hoy hemos urgido de manera verbal, o sea que nosotros no estamos simplemente haciendo una denuncia pública, sino que hemos hecho el trabajo gremial para hacer el seguimiento de estos dos casos, y necesitamos un pronto despacho, una señal del Poder Judicial que nos alberga alguna esperanza de que verdaderamente los ministros de Corte están interesados en lo que se refiere a corrupción pública. Sí. Pero parece que no, parece que el interés es tener la posibilidad de contratar punteros políticos. En este caso, la Corte Suprema de Justicia resolvió no autorizar la contratación de 68 funcionarios o personas que responderían al Partido Liberal y responderían incluso a la campaña política de la hija del ministro Bajac Albertini. Efectivamente, nosotros entendemos de que esa resolución, debido a la resonancia mediática, no salió, pero el intento se hizo, ¿verdad? El intento de este concubinato espurio que existe entre la justicia y el poder político, que no precisamente beneficia al bien común, no precisamente se trata de instalar políticas públicas que beneficien a un sistema judicial independiente, con una baja morosidad, etcétera, etcétera, sino lo que se trata es de posicionar con dinero público candidaturas políticas. Y eso, repito, es repudiable. Constituye una competencia desleal a todas aquellas personas que hoy están bregando para llegar, digamos, con manos desatadas a un espacio dentro del Parlamento, y eso no se está dando. Y los ministros de Corte están haciendo una jugada peligrosa. Es por eso que tenemos los gremios de abogados, la ciudadanía en general perjudicada por este sistema de justicia, mirar un poco más allá y verdaderamente dar un mensaje cívico y ciudadano que nos permita liberarnos de estas cadenas que finalmente terminan oprimiéndonos. Porque cuando la justicia no funciona, termina cojeando la democracia. Todavía podemos entender que estos manejos sean más o menos naturales, entre comillas, en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo, pero cuando el Poder Judicial se presta a este tipo de componendas, estamos literalmente todos jodidos. También uno puede llegar a pensar de que los méritos no importan en la administración de justicia en este caso. No importan los méritos, no importan tener 2 títulos universitarios o 3, no importa haberte capacitado con tu propio dinero, no importa. Vos no servís y te vas a la esquina a juntar polvo.
Es por eso que nosotros reiteramos, la transparencia no significa solamente publicidad de salarios como hoy está siendo entendida epidérmicamente esta noción. La transparencia significa que el operador y el administrador, en este caso de justicia, nos explique el motivo por el cual promociona a un eventual funcionario que no tiene mérito, que no tiene título, que no tiene formación y deja de promocionar a aquellos que verdaderamente están realizando un servicio público. Y claro que desalienta, Héctor, todas las denuncias de corrupción pública surgen de ese descontento que hoy existe dentro de las esferas del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial especialmente, donde hay que destacar, hay buena gente, hay buenos magistrados, hay buenos funcionarios que están esperando justamente la despolitización de este sistema, donde la meritocracia no existe, en donde la ley de transparencia únicamente se enfoca a la publicidad de salario, cuando que la ley de transparencia es justamente saber por qué estamos prefiriendo los méritos de una persona y desechando el currículum de otra. Necesitamos que nos expliquen, y hoy la tecnología nos abre las puertas para el uso, digamos, de vanguardia de la información pública. Hemos pedido, justamente hoy tuvimos la última reunión, en esta semana tuvimos la última reunión con los ministros de Corte Suprema de Justicia que están sentados en esta mesa de diálogo, y les exigimos publicidad, les exigimos justamente que este espacio no sea cercenado, y estamos abogando por aquellos buenos funcionarios y aquellas personas que quieren ingresar también a la carrera judicial y que no tengan que hacerlo de la mano de un político. Este caso que tiene que ver con Bajac Albertini y su hija, que al parecer no tiene el suficiente sostén académico, al parecer, para tener ese tipo de ingresos salariales o para tener un cargo así. Desalienta a las personas, a la joven que es idealista todavía y que cree que en este país, estudiando y capacitándote y esforzándote, vas a llegar a algún lado. Parece que el único lugar que uno puede llegar si no tiene padrinos en este país es en la esquina a juntar polvo, que te lleva polvo, como yo digo. Sí, efectivamente, este tema muestra, digamos, el esquema con el cual opera la Corte Suprema de Justicia, y estamos realizando un llamado serio, porque las transformaciones, no quiero hablar ni siquiera de cambio porque es una palabra tan trillada, las transformaciones van a venir en tanto y en cuanto ese funcionariado cansado de estos manoseos, porque estos son manoseos, el no, digamos, meritar a una persona por sus valías académicas, por su capacitación científica, despreciar para poner a una chicuela, ¿verdad? Una persona que simplemente está bien vinculada políticamente, implica tener que continuar con un sistema perverso que hoy no ofrece absolutamente ninguna garantía de fiabilidad en la justicia. Somos muchos más aquellos que podemos ofrecer una alternativa donde los principios, la ética, la moral, cuestiones que hoy están absolutamente arrinconadas en nuestra Corte Suprema de Justicia. Nosotros creemos que son cómplices hoy aquellos ministros de Corte que permiten que su compañero, que su colega tenga que estar, digamos, prefiriendo a una hija, a un hermano, a una sobrina, a una esposa, a una amante o a un operador político, en lugar a personas que están haciendo carrera hace muchos años. ¿Tenemos la solución? Claro que tenemos la solución. ¿Cuál es la solución de esta problemática? La solución de esta problemática es poner los puntos sobre las íes, es tratar de elegir el camino de la sinceridad, el camino de los valores, el camino que nos ayude a desprendernos de esta cadena de corrupción que hoy sencillamente no ofrece garantías a ningún ciudadano paraguayo. Y golpea, y mucho. Golpea, desalienta, hace que jóvenes que hoy tienen muchísimos méritos tengan que estar, y yo lo grafico de una manera muy peculiar, ¿verdad? Las mujeres que hoy tenemos la oportunidad de decir basta a este sistema. Las mujeres, que no bajemos el escote ni acortemos nuestras polleras para llegar a un cargo, que nos
Merecemos por mérito propio, los hombres, que no tengan que estar hurreando a tal o cual ministro o lamiéndole, digamos, la bota a determinado político para poder ascender en una carrera judicial. El poder judicial necesita independizarse. La independencia, queridos compatriotas, no va a venir de la mano de estos 9 ministros de Corte. Salvo honrosas excepciones que hoy confirman la regla, hoy tenemos una Corte Suprema de Justicia que no impacta socialmente, que da señales claras, porque ellos están hablando con estos nombramientos, están diciendo, nos importa un cuerno lo que piense la ciudadanía, este es nuestro dinero, este es nuestro boliche, este es nuestro almacén y nosotros hacemos del gasto público lo que se nos antoja. Para más ahora coincide este tema que Sindulfo Blanco y Miguel Oscar Bajac Albertini tienen que retirarse el año que viene, cumple 75 años, esa es una edad de jubilación. Vos mencionaste un dato que tenía, que hablabas de que iban a presentar una certeza para quedarse hasta que se le nombre a su reemplazante, algo que puede durar 1 año, 2 años, pero es clara la edad de jubilación de los 75 y tenés que renunciar al día siguiente a las 9 de la mañana, tenés que presentar tu renuncia. Y así es, Héctor, pero lo que pasa es que nosotros estamos con datos de primera mano de que se está analizando una sentencia que se dictó en Argentina, sí, en donde un ministro de Corte, donde la Constitución también era clara que determinada edad ya lo inhabilitaba para ejercer el cargo y que a través de una acción de inconstitucionalidad llegó a quedarse hasta los 90 años de edad. ¿Y estos quieren que hasta los 90 años de edad, Sindulfo Blanco y Miguel Oscar Bajac? Y ya hicieron, digamos, en el caso de Bajac particularmente, si es que usamos este buscador tan importante que es Google, vamos a ver que el mismo ya ha rectificado su partida de nacimiento. Y se quitó años, ¿verdad? Se quitó años para poder, digamos, llegar a esta instancia. Hace 2 años él tenía que haber salido de la corte, ¿verdad? ¿Cómo se hizo? Hay que pedir auditar ese expediente. O sea, hace 2 años él ya tenía 75, es lo que me está diciendo. Según los datos de la partida de nacimiento original era así, ¿verdad? Después se hizo un juicio en concepción de rectificación de instrumento público, en donde finalmente con una declaración de testigos, él termina diciendo que no nació en el año que decía la partida que nació, sino que nació, digamos, antes. Con eso ya se adicionó una edad, ¿verdad? Y bueno, y peligrosamente nosotros vemos otros caminos que intentan nuevamente cortar el texto clarísimo de la ley. El texto clarísimo de la ley que habla de un proceso, digamos, de salida para dar justamente un oxígeno a la Corte Suprema de Justicia. Necesitamos nuevas generaciones, necesitamos una nueva mentalidad, necesitamos progreso en la justicia y ese progreso no va a venir de la mano de personas averiadas institucionalmente y democráticamente, porque con los datos que nosotros manejamos, con la conducta institucional de muchos ministros de Corte, lo que tenemos claro es que ellos están con una vieja política, con una vieja forma de administrar la justicia, sin apuros ni angustias, están siguiendo un modelo que está caduco, que ya no da más. Los abogados estamos muriendo literalmente de infartos, teniendo en cuenta el alto índice de morosidad, la falta de estadísticas judiciales. Se tiene que trabajar en muchísimo se tiene que trabajar dentro de la Corte. Y si eso sumamos un manejo pernicioso del factor humano, del recurso humano y el desconocimiento de los valores y el desconocimiento de los valores y de la capacidad de tanta gente que es honesta, que es trabajadora, que se esfuerza, que nunca pidió un peso para capacitarse, que cumple horario, que hace más de lo que se le pide, metiendo la mano en el bolsillo de esa persona y de la familia para costear el mantenimiento de las oficinas. Eso hacen jueces y camaristas también. Hacen jueces. Y hacen funcionarios judiciales también. Efectivamente, hay mucha gente buena, a ellos va dedicado a esta lucha gremial. Si nosotros hemos realizado estas denuncias de corrupción pública, no son porque los datos están abiertos, son porque la gente justamente que busca una mejoría en el sistema judicial como un modo de supervivencia nos está pasando estos datos. Datos que, repito, no son un mito, datos que son una realidad. Entonces estamos haciendo un llamado a todos aquellos buenos funcionarios y a todos aquellos jóvenes que tienen esa vocación de servicio dentro del sistema judicial, que pongamos un parapeto a esta situación, que busquemos la manera de sellar alianzas estratégicas ciudadanas y de esta manera bajar una línea que abone la democracia, que abone el sistema republicano y fundamentalmente que abone la independencia del Poder Judicial. Muchas gracias, doctora, por este aporte, por recibirnos en su público despacho.
Y gracias por dar estas, digamos, conclusiones de un año que penosamente nos deja con este tipo de noticias. Así mismo, un sabor amargo, pero dentro de eso hay que rescatar la esperanza, Héctor. Muchísimas gracias, doctora. Así estábamos dialogando con la doctora Katia González. Estamos cerrando el programa, estamos cerrando el año, como les decía al principio del programa, de los 3 próximos domingos de diciembre. Elecciones, especiales de Navidad, especiales de Año Nuevo, hacen que nos despidamos de manera anticipada. En Causa Justa, obviamente el placer de haber hecho un año más con ustedes, con la compañera Élida, con la colaboración en varias ocasiones del amigo Sindulfo, también los compañeros de control, los compañeros de estudios, camarógrafos de estudios, sonidistas. Realmente es un placer hacer domingo a domingo este programa, en lo que ya es un clásico de la comunidad judicial en televisión. Ya estamos rumbo a los 10 años de transmisión ininterrumpida, en este constante llamado que hacemos de la siguiente manera: justicia que no es pronta y barata no existe. El Poder Judicial debe portarse a la altura de lo que la sociedad exige. Hay demasiado por hacer, hay demasiada basura bajo la alfombra, y esa basura está oliendo mal, muy mal. Que tengan una muy buena noche, que tengan un excelente fin de año, que reciban Navidad en familia. Y realmente ha sido un placer haber hecho un año más de Causa Justa. Nos encontramos desde enero, porque el control, el llamado a una justicia digna en nuestro país no para en vacaciones. Nos encontramos en enero. Buenas noches.